el puño directo a la cara del presidente del Congreso de la Unión, decidí interponerme para no pasar a mayores. Buscapleitos desequilibrado, un patán que ha puesto al Senado mexicano en la mayor vergüenza en la historia de nuestro país. ¿Quién es decir que es un pleito? No fue un pleito. Esta fue una emboscada, una agresión directa. Porrismo, violencia verbal, física, amenazante. El video no deja lugar a dudas de quién agredió. ¿Por qué la agresión? Porque sostengo con toda responsabilidad y firmeza que el PRIAN ha pedido la intervención militar del gobierno de Estados Unidos en nuestra patria. Con chispazos de la Lupita D'Alessio, con tremendas condenas, con grandes términos, con nuevas palabras, con montaje. Bueno, no se dijo complot de milagro, pero montaje, autoatentado, yihadistas, con todos los términos que uno pueda imaginar, se dio y se desarrolló esta sesión de la Comisión Permanente que llamó justamente el agredido Gerardo Fernández Noroña el miércoles pasado y que pedía que se terminara su periodo con un llamado enérgico a la condena por tal hecho. Y les voy a contar de a poco cómo se llevó esta sesión que tuvo, insisto, algunos matices de novela, otros de drama, términos elevados, videos, y no videomontajes, no, videos del pasado, mucha historia. ¿Y sabían qué? Ni una sola disculpa, un usted disculpe, un te ofrezco perdón. De eso nada y de otras más. Para aclararle al presidente que no hay diálogos entre usted y yo, para empezar. Y segunda, y si lo hay, pues que me permita sin el tiempo correr a hacerlo. La segunda es que el que solicita la moción soy yo, no usted, y es para ilustrar. Y eso, les digo con todo respeto, que omití traer como moción de ilustración aquella agresión que usted hizo a Porfirio Muñoz Ledo, cuando incluso se quita la chamarra para agredirlo. O aquella... La sesión de la Comisión Permanente inició con algo así como unos 40-45 minutos de retraso. Fue presidida en su arranque por el propio agredido y por el convocante, Gerardo Fernández Noroña, que quería que se revisaran las agresiones que se dieron en contra del presidente, es decir, de sí mismo. Y el inicio fue con la participación de quien yo llamo la rémora acapulqueña. Ya sabemos, sí. Ese senador que pues de alguna manera fue beltronista, pero ahora es alitista. Miren que corrieron a Beltrones del PRI. Ay, qué bárbaros. Bueno, y arrancó con una suerte de estira y afloja sobre quiénes podían estar ahí en el pleno, quiénes podían participar. El PRI evidentemente estaba presente no solo con Alito Moreno, quien tomó el lugar de Carolina Villano para poder tener voz en estas acusaciones que pues le aludían directamente, porque aquí el porro, el puñetero, no lo estoy diciendo de manera cochina, el que usó los puños pues fue justamente Alito Moreno, y también estaban presentes otros de los acusados de cometer estas agresiones y que tuvieron pues lugares protagónicos en los videos que hemos estado viendo desde el día miércoles y jueves, el manso que lanzó el manotazo, el sopapo le decía yo, hay otros que dicen el zape, el erubiel quién sabe qué, en fin, así es como arrancaba el asunto, con esta suerte de estira y afloja que terminó en una estira y afloja ninguna liga, porque todo se aprobó finalmente y entonces todos estaban bienvenidos mientras estuvieran calladitos. Sí, calladitos, se ven muy bonitos todos esos machitos, básicamente. Y un video que puede pasarse. Es atendible la petición. Gracias. En el sentido de que cualquier legislador, legisladora puede estar
Hay precedentes de legisladores y legisladoras que no son parte de la comisión permanente que han asistido, y hay precedentes de legisladores y legisladoras que no son parte de la comisión permanente. Ya luego tocó el término al senador Noroña para hablar de la agresión que sufrió. Dijo que fue una suerte de montaje con alevosía y con ventaja. El Partido Revolucionario Institucional organizaron, planearon e instrumentaron con alevosía y ventaja en contra del senador presidente de la Comisión Permanente Gerardo Fernández Noroña, de la diputada Dolores Padierna y del ciudadano Emiliano González González, trabajador de la Cámara de Senadores. Ya lo dirán, tomando en consideración la gravedad de los hechos, los agredidos presentaron las denuncias penales correspondientes ante la autoridad competente para que en consecuencia se actúe conforme a la ley. En toda la historia del Congreso mexicano, nunca se había agredido directamente a una persona presidenta de alguno de los órganos del Congreso. Particularmente grave es el hecho de que la agresión haya sido encabezada por un senador de la República y dirigente de un partido político nacional. Y en esta intervención del senador Noroña, pues hubieron algunas interrupciones como un ay, 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 porque él decía, bueno, y aquí voy a estar si me quieren volver a agredir. No abrir una nueva ronda, y el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional decide venir a golpearme porque yo acate los resolutivos de la Asamblea, aquí estaré esperando su nueva agresión. De alguna manera abrazó este papel, yo creo que desde parte de Noroña de decirse soy estoico, y desde parte de la oposición de decirle no le eches tanta crema a tu víctima, o no le eches tanta crema a tus heridas y sal a la pimienta, o como quieran ustedes llamar, pues de alguna manera este affair, que fuera del humor que le quiero poner, lo que sí tenemos que llamar la atención es que claro que fue una agresión. Lo dijo en la conferencia de la mañana la presidenta, por más que se ha intentado justificar desde el priismo, no tanto del panismo, que de hecho no estuvo ahí presente, porque básicamente ni el PAN ni el MC querían de alguna manera tener que darle el respaldo a Alito, que encara la figura de la oposición cuando se trata también de un agresor. Entonces, el PRI solito, con su Alito, con su, pues, ¿cómo les puedo yo decir? Con su vandalito, tuvieron que intentar desde la semántica, desde los adjetivos, desde la narrativa, tuvieron que intentar hablar del episodio quitándole la agresión y nunca pidiendo perdón. Inicie el video desde el principio. Gracias, señor presidente. Atiendo la instrucción del señor presidente de la mesa. Fernández Noroña entiende, o espero que entienda, que el reglamento me impide darle el uso de la voz. Entienda usted que estamos en comisión permanente y usted no fue electo. Y así es como continuó justamente el debate, ya con Moreira siendo el primero del PRI en tomar la palabra, y él pidiendo video, pero no video de lo que pasó, porque lo que pasó, pasó, y todos lo vimos, sino pidiendo videos de lo que fue Noroña. Diputado Moreira Valdés. Actúo como actuó usted en el pasado. Así actuaba. Porque no me confirme que los revolucionarios se convirtieron en fachos. Qué bien usted legitima la historia. Su tiempo, los revolucionarios se convirtieron en fachos. Fachos son lo que son. Quítenos el fuero, fachos. Viene a romper las reglas del debate. Fachos. Le pido que termine, diputado. Ya estoy terminando. Muy bien, adelante. Extrañamos a Noroña, que le gustaba discutir.
extrañamos a Noroña, que le gustaba discutir. Te propuse el diálogo. ¿Por qué lo dinamitas? Haciendo básicamente el uso de memoria de lo que era el Noroña opositor, aunque ojo, y luego llegó ese comentario, pues sí, insoportable, pero no usaba ni las manos, ni los puños, ni a nadie se madrió, básicamente. Yo no vengo a defender a una persona, vengo a proteger a esos mexicanos que cuando somos senadores o diputados los tiramos al piso y ahí les gritamos: no te muevas, perro. Oye, cabrón, no le pegas. Eres un cabrón. Que te lleva a la chiribusca. Jamás una persona de izquierda va a usar el poder de un diputado o de un senador para humillar a un ser humano de esa forma. La senadora de Morena expuso el tema como quería la bancada, que fuera de alguna manera delineado lo que ocurrió el día miércoles. Un ataque histórico, no a una persona, porque claro, la oposición lo que quería decir es que a Morena le pegaron, es que a Noroña le pegaron porque Noroña se lo merece. Y lo que Morena quiso decir es, no se trata de Noroña, no se trata de lo que sintamos por el personaje, que sí, que pueda ser estridente, que pueda ser histriónico, no se trata de él, se trata de la institución, y hacia allá lo llevó justamente Morena, porque efectivamente en la historia del Senado no había ocurrido que se golpeara o se intentara golpear al presidente del Senado. ¿Verdad? Yo espero que lo poco que queda del PRI les haga entrar en razón y llame a los suplentes. No podemos seguir en este ambiente degradando la política, degradando al poder legislativo, degradando a las instituciones del Estado mexicano. Dolores Padierna, que fue la que tuvo la intervención más larga, que dice: yo me puse en medio porque primero la patria, es decir, ella puso pecho ante el machismo de Alito, que frenó justamente ella con su cuerpo, porque si no, hubieran tenido en el suelo y pateado en el suelo al propio Noroña. Así es como construyeron el argumento, y escuchen justamente estas intervenciones. Una moción de ilustración donde se vea estos hechos que estoy relatando aquí con toda nitidez en un video. Muy bien, se autoriza la moción de ilustración. Luego llegó y ya decidió que esto había sido como de la serie de Netflix, un Netflix tropical. Ahora, yo sí le hubiera recomendado, si hubiera sido su asesor, si nos quería hablar a todos los mexicanos, pues ya de plano lo hubiera comparado con un capítulo de La Rosa de Guadalupe, porque Netflix es muy fifi. Él empieza el jaloneo, la gresca, y aparece este señor de verde para empujar a uno de los legisladores, y obviamente este señor no tenía nada que hacer en la mesa directiva. Es más, señor presidente, hasta cuando lo sacaron vendado, lo vendaron mal con su collarín que le quedaba grande. Hasta para hacer show de Netflix, ni siquiera los van a contratar. Los aplausos en el Pleno se los llevó justamente la diputada Aguilar, porque antes de pedir las 3 mociones de ilustración, que terminaron en 2, un video de la presidenta Claudia Sheinbaum, la misma agresión, lo que ella dice es, y lo que se lleva los aplausos, es que dice: la oposición ha querido con sus propias ilustraciones exhibir a Gerardo Fernández Noroña, pero lo que no se dan cuenta es que han expuesto cómo se puede ser oposición sin soltar ningún solo golpe. Y pues sí, se llevó los aplausos. Quiero solicitar 3 mociones de ilustración, señor presidente, no sin antes hacer notar que debería de sentirse usted orgulloso
que todas las mociones de ilustración que ha pedido el PRI en esta tribuna lo ponen como ejemplo de oposición que no ha dado un solo golpe. Aunque ellos creen que lo exhiben, simplemente demuestran que le admiran. Este no fue un pleito, aunque hayan querido decir que es un pleito. No fue un pleito. Esta fue una emboscada, una agresión directa, planeada, una arremetida traicionera, y para ponerlo en más bonito, es el balbuceo torpe de quienes no aprendieron a pensar y tienen que usar los puños. Eso es lo que vimos el día de antier. La normalización de la violencia solamente también hace reflejo de un liderazgo machista que ha quedado en el pasado, señores. Las cosas no se arreglan con pleitos. Pero lo cierto y lo más importante que hay que decir es que es la primera vez que se agrede a golpes al titular de un poder, no a Gerardo Fernández Noroña, al titular de un poder. De ahí vino el turno para Alito Moreno. Y Alito Moreno pues hace una lectura muy concentrada en la que nunca ofrece ninguna disculpa y donde finalmente lleva este argumento que desde ayer en su marcha quiso refrescar, que ha sido el argumento fallido de la oposición desde el 2018, que es: ahí viene el lobo, ahí viene Venezuela, viene la dictadura, el autoritarismo. Y casualmente es tremendo escuchar esto desde la boca de Alito Moreno, que es el que destrozó al PRI. Es decir, él hubiera tenido una bancada más nutrida delante de él si no es que fuera el gandallito Moreno. ¿A qué me refiero? Fue perdiendo legisladores justamente por su propio autoritarismo, por imponerse como presidente de su partido, casi regalarse la dictadura perfecta de lo que queda del PRI por lo que viva, que por cierto parece que puede ser muy poquito, ya ni siquiera van a figurar en la mesa directiva. Entonces, ese discurso de abajo los caudillos, arriba los demócratas, pues cabrían en la boca de cualquiera que no se llame Alito y se apellide Moreno. Y de ahí le dio el Lupita Autoritarismo es usar perversamente la presidencia del Senado de la República para injuriar, calumniar, ofender, insultar y portarse y comportarse como un vil camorrero. Es una maquinación desde el poder, previo al próximo inicio de sesiones. La dictadura morenista se ha empecinado en cancelar los espacios de participación política que por mandato constitucional tenemos las y los legisladores, ejercer nuestro derecho de libertad de expresión. Y como dijera José de San Martín, un infeliz mortal que se encontró de golpe con una miserable cuota de poder. Este trastornado personaje se ha pasado un año violando la ley, las normas del Congreso, degradando la conducción de las sesiones y la representación de la Cámara Alta de este órgano del Estado mexicano. Buscapleitos, desequilibrado, un patán que ha puesto al Senado mexicano en la mayor vergüenza en la historia de nuestro país. Después de esa intervención ya es cuando llega Dolores Padierna, explica: yo me puse, recibe pues la más grande ovación, porque pues se admiró su sangre fría y el hecho de meterse entre los dos hombres, la testosterona desatada de Alito Moreno. Les digo yo que no se le movió una arruga ni un pelito, pero ay Dios mío, Alito estaba para salir corriendo efectivamente, y ella decidió poner el cuerpo y no permitir lo que ella llamó en su discurso, pues que se terminara con los equilibrios de poderes o que se dañara o se golpeara a la democracia. Todas, pero ese día con mayor razón. Vi el odio, el intento de agredir con fuerza, y cuando volteé a ver la cara del senador con el puño directo a la cara
del presidente del Congreso de la Unión, decidí interponerme para no pasar a mayores. Es verdaderamente grave que ni siquiera ya sean solo palabras y acudan a la Y violencia. el último en tomar la palabra en las intervenciones de más de 5 minutos ya fue el propio Noroña, que de hecho pues se bajó de la presidencia del Senado incluso unas intervenciones previas para poder como senador pues dar su versión de los hechos, su propia verdad, diría Niurka. Y pues efectivamente, en su propia verdad, pues no solamente fue una víctima, sino que ya habla de un complot fraguado, de una pandilla, básicamente como que el PRI fue haciéndole como al tren de Aragua, pero al tren de Acagua, o la Mara Salvaprucha, de alguna manera él revive un video que había compartido en sus redes sociales donde se puede ver nombre por nombre cómo se fueron, el término en inglés es muy bueno porque yo no me lo sé en español, ganging up, o sea, se fueron pandilleando, ¿no? Se fueron armando como palomilla, pero de la madriza. Los priistas los empiezan a mostrar en el... Fui multialudido, pero voy a ser muy puntual. Antes de iniciar, quiero pedir una moción de ilustración. Si pudieran poner un video. Adelante la moción de ilustración solicitada. El video no deja lugar a dudas de quién agredió. ¿Por qué la agresión? Porque sostengo con toda responsabilidad y firmeza que el PRIAN ha pedido la intervención militar del gobierno de Estados Unidos en nuestra patria. Esa es la razón de por qué se ponen así. Esa es la razón de por qué cobardemente fueron a rodearme con 3 legisladores que no son de la permanente, el senador Pablo Angulo Mancilla, que es el fiel reflejo de lo que hoy es el PRI, y el diputado Erubiel. Fueron a agredirme por la espalda, me agredió Mancilla por la espalda, un golpe en la cabeza, cobarde, y lo que le hicieron a Emiliano González era lo que me iban a hacer a mí, tirarme al piso,
atacarme, dañarme y luego hacer una campaña de medios. Y sí terminó con esta frase dramática de, pero ahora les prometo que si me quieren golpear cuando yo haga cumplir el reglamento, me quedaré y me voy a dejar. Porque la segunda fase de ese debate ya tenía que ver con, uno, se votó si se permitía que hubiese más debate y más exposiciones de los participantes de la comisión permanente, y con su mayoría Morena dijo no, ya estuvo, ya tampoco vamos a dejar que el priismo, erigida en oposición en pleno, siga pudiendo seguir con este argumento de que ellos honestamente no agredieron a nadie y que fue un autoatentado. Ay, no, es que de verdad, fíjense, se me hace que los asesoró Murat. No, Murat dijo que ya está en el Partido Verde, digo, en Morena. Yo creo que Murat papá, ¿se acuerdan de cuando se dio el autocristal? Ay, bueno, ya qué locura. No se vale que venga aquí a jugar el papel de víctima. No lo es. Él es responsable no solo por lo que pasó el miércoles, sino es responsable de lo que ha construido en su historia parlamentaria. Y aquí en la presidencia de la mesa directiva generó violencia, confrontación, descrédito, ofensas y por supuesto... Concedida la moción, senador Baños. Muchas gracias. Carta, tilín, tilín, talán, talán. El asunto es que eso ya terminó sin demasiada gloria y ya simplemente terminó con las palabras del propio Noroña diciendo, bueno, antes de despedirme, porque iba a ser la última vez que sostenga la campanita, y recuerden que pues este año sí ha sido de protagonismo de Noroña, que empezó como el bellaco, punk, cool y demás, y que terminó pues con el puñetazo del otro que se puso punk, vándalo y demás. Entonces, de alguna manera, pues cierra este año que pues fue muy controvertido por el exceso de uso de la campanita, por el exceso de protagonismo y porque finalmente cerró el ciclo, pues de alguna manera arrinconado por capítulos que él mismo abrió, que tienen que ver con las confrontaciones con Morena, en lo de la primera clase, en diciendo que él no quería tener que Juárez no quiso decir lo que dijo, sino que quiso decir todo lo contrario, luego diciendo que Morena se iba a fracturar y que de ahí iban a ser la oposición, y finalmente pues golpeado por Alito Moreno, y entonces él quiere terminar su ciclo diciendo, bueno, gracias por todo el respaldo, porque pues ya casi, él comenzó la semana casi que con un pie fuera del movimiento, y por el movimiento de Alito Moreno, pues volvió a ser abrazado. Antes de declarar por cerrado este primer periodo ordinario, agradecer a todos los legisladores, legisladoras, el respaldo y la condena absolutamente mayoritaria a la grave agresión que se dio hace 2 días. Si se ponen de pie. Vamos a hacer la declaratoria correspondiente. Por favor de ponerse de pie. Estando todos de pie. Hoy, 29 de agosto de 2025, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión da por finalizados sus trabajos correspondientes al segundo receso del primer año de ejercicio de la 66ª legislatura. A favor de mantenerse de pie, vamos a entonar el himno nacional.